En este apartado vamos a hablar acerca de la vida de Aristóteles, el filósofo que lo conoció todo. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Era hijo del influyente Nicómaco, médico personal del rey Amintas III, lo que facilitó más tarde sus conexiones con la corte de la capital, Pela, donde vivió en su juventud. La temprana muerte de sus padres, cuando él tenía solo 17 años, le puso en manos de su tutor, Proceno de Atarneo, quien poco después decidió que el joven viajara a Atenas para instruirse. Aristóteles se trasladó a la capital de la filosofía en el mejor momento, cuando la Academia de Platón experimentaba su máximo esplendor. La ciudad había de convertirse en la cuna de esta mente, que años después cambiaría el curso de la filosofía y del pensamiento mundial. Una de las primeras influencias del joven Aristóteles fue Eudóxodo, uno de los pocos filósofos de la academia que difería de las tesis del fundador de la misma. De este modo, Aristóteles pronto se distanció del gran discípulo de Sócrates y tomó la decisión de andar su propio camino y crear un sistema filosófico único. Otro aspecto trascendental que marcó la vida de este gran filósofo griego fue el traslado al Asia Menor. Aristóteles permaneció en la academia durante 20 años, pero tras la muerte de Platón decidió hacer las maletas y trasladarse a Aso, actual territorio de Turquía, en Asia Menor, donde gobernaba su antiguo amigo y compañero Hermías, con cuya sobrina Pitias contraería matrimonio y tendría su primer hija. Años después, Hermías sería asesinado, por lo que Aristóteles volvió a emprender viaje, en esta ocasión con destino a la cercana isla de Lesbos, donde se asentaría en la ciudad de Militene. Allí se dedicaría al estudio de la zoología y la biología marina, junto al filósofo Teofrastro, quien más tarde será el heredero natural de Aristóteles y cabeza de sus seguidores, los llamados peripatéticos, del griego peripatein, pasear, por su costumbre de caminar durante sus clases y reflexiones. En el campo educativo, uno de los aportes más importantes que dio este gran filósofo griego Aristóteles fue mediante la creación del llamado Liceo. En ese momento, Aristóteles fue requerido por su tierra natal, cuando el rey Filipo II decidió encargarle la tarea de ejercer de tutor de su hijo, quien con el paso de los años pasaría a la historia como uno de los más grandes gobernantes que ha existido, Alejandro Magno. Tras regresar a Atenas fundó el Liceo, su propia escuela y una de las más grandes que existirán en Grecia, en la que impartía filosofía. Tenía algunas diferencias con la Academia de Platón, como por ejemplo que en el Liceo había clases gratuitas abiertas al público a las que cualquier ciudadano podía acudir. Fue en esos años cuando murió su primera mujer y se emparejó con Hérpiles, también natural de Estragira, con quien tuvo varios hijos, entre ellos Nicómaco, cuyo nombre pasaría a la historia por el libro que le dedicó a su padre, Ética a Nicómaco, el más importante tratado de ética de Aristóteles. Dentro de los principales aportes que nos dejó Aristóteles, uno de ellos es un sistema formalizado de razonamiento. Aristóteles es considerado por muchos como el padre del campo de la lógica. Aristóteles estableció los fundamentos de la argumentación y la lógica, dándole énfasis al buen razonamiento, incluyendo la idea de que las virtudes y la moralidad se desarrollaban al razonar y pensar. Aristóteles fomentó el enfoque a la importancia de las premisas o bases, como parte de la estructura de un argumento en vez del contenido del argumento. De esta manera, si las premisas del argumento eran verdaderas, entonces la conclusión también debería serlo. Otro aporte importante fue la analogía política de Aristóteles. Aristóteles compara a un político con un artesano, en el sentido de que, usando un conocimiento productivo, el político opera, produce y mantiene un sistema legal que sigue principios universales para llegar a un objetivo final. Aristóteles estudió y fomentó ampliamente la necesidad de un gobernante para la existencia exitosa de una ciudad-estado y de una constitución que constituyera la forma de vida de los ciudadanos y que además definiera el objetivo general de esta organización. Otro aporte importante
fueron los estudios de biología y de la medicina griega. El campo de la medicina también fue uno de gran interés para Aristóteles. Aunque se destacó por sus estudios de biología, también es considerado como el padre de la fisiología y anatomía comparativa. Se cree que llegó a comparar más de 50 especies de seres vivos durante sus investigaciones. Entre sus observaciones se destacan sus estudios embriológicos usando el embrión de pollo para describir las primeras etapas del desarrollo, el crecimiento del corazón y las diferencias entre las arterias y las venas en el sistema circulatorio. También nos realizó un aporte con ideas tempranas sobre la teoría de la evolución. Aristóteles fue un gran codificador y clasificador, siendo uno de los primeros filósofos en desarrollar un esquema taxonómico o de clasificación, al estudiar las diferencias y similitudes de docenas de especies de animales con la intención de aprender a compararlas. El sistema que utilizó para organizar a estos animales y sus diferencias fue que uno iba de lo imperfecto a lo perfecto, buscando así diferencias que mostraran mejoras o superioridad. De esta manera indirecta, Aristóteles empezaba a entender los conceptos de la evolución, más de 2 milenios antes que Darwin publicara El origen de las especies. Otro de los aportes importantes fue su entendimiento de la memoria humana. El proceso de aprendizaje por asociación, que se ha vuelto muy popular hoy en día, debe muchos de sus aspectos claves al estudio de la memoria, realizado por Aristóteles más de 2000 años. Aristóteles escribió que la memoria se basaba en 3 principios: la contigüidad, que se refiere a la idea que experimentó al mismo tiempo junto con otra; la semejanza, que se refiere a la facilidad de recordar una idea mientras más similar sea a otra; y el contraste hace referencia a recordar lo opuesto de lo que se está experimentando en el momento. Otro aporte importante fue su concepto aristotélico de los hábitos. Para Aristóteles, la concepción de hábitos en el comportamiento humano era más que simples acciones rígidas y autómatas que se realizaban de forma inconsciente. Usó categorías para clasificar la concepción de hábitos, y estas categorías se basan primero en conocer las características de cierta cosa o idea, después en el conocimiento previo sobre cómo comportarse y por último en las ideas aprendidas sobre cómo hacer algo. Otro aporte que nos dejó Aristóteles fue la importancia de la observación de la naturaleza. Aristóteles fue un gran partidario de la observación cuando se intentaba comprender el funcionamiento de las cosas, y promovió el uso de esta práctica como parte principal y primaria del razonamiento. En sus conferencias y clases en el liceo, Aristóteles fomentaba en sus estudiantes la observación como método de aprendizaje y comprensión, y presentaba el estudio del conocimiento humano desde la perspectiva de filosofía natural. Otro aporte importante fue uno de los precursores del método científico. También se le considera como uno de los precursores de este método, y en la actualidad este método científico es considerado como raíz para la consideración y estudio de nuevas ideas y en el establecimiento de nuevas teorías. Además enseñó que la forma en que se muestran los hechos es fundamental para determinar el método de una investigación científica y exitosa, e incluyó la lógica como sistema de razonamiento en el método científico. Uno de los aportes quizás más conocidos es que la Tierra es una esfera. Aristóteles fue el primero en argumentar y probar que la Tierra tiene forma de esfera. Antes de esto, algunos otros filósofos ya habían dado indicios sobre la idea de la forma redonda de la Tierra, pero todavía no había quedado establecido como algo probado, y las ideas anticuadas sobre una forma cuadrada seguían prevaleciendo. Y uno de los últimos aportes que nos brindó Aristóteles son sus conceptos sobre física. Aristóteles examinó y documentó de forma muy amplia sus investigaciones y observaciones en el campo de la física. A pesar de no tener las herramientas de medición con las que contamos ahora y de desconocer las fuerzas invisibles como la gravedad, hizo grandes razonamientos sobre el movimiento, la naturaleza de la materia, el espacio y el tiempo. Bueno, compañeros y profesora, esta ha sido nuestra investigación sobre Aristóteles. Compañero César Cambronero y Sayler Alvarado, deseamos un feliz día.